Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes tengan todos en general. Les habla el predicador y vamos a continuar nuestro estudio llamado Los errores de la Biblia Reina Valera 1960 y vamos a empezar el día de hoy invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que sea el Señor el que nos guíe durante este estudio y que pueda abrir nuestros corazones para que Él pueda entrar en nuestras mentes y pueda enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Así que todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Bueno, vamos a comenzar y como lo hemos venido diciendo en cada episodio de esta serie, estamos estudiando los errores de traducción donde se borró, donde solamente se cambiaron las palabras, donde solamente se transliteró. En vez de darle la traducción, lo transliteraron para que seamos nosotros los lectores que decidamos qué interpretar de dicho texto y no los que lo tradujeron. Entonces, como ese es el caso, entonces por eso el Señor nos está levantando para que podamos estudiar estas palabras a profundidad. Y así que vamos a abrir con el estudio. En la Biblia Reina Valera 1960 se cambió la palabra Cristo por la palabra Señor. Y también se borraron la palabra Señor, donde sí estaba en los manuscritos originales. Y también en las primeras Biblias se tradujo las palabras y luego ya en la Biblia 1602 se volvió a traducir correctamente y luego en la 1862 se corrigieron algunas cositas, pero quedó la misma estructura bíblica, nada más que se actualizaba con el español actual. Pero en la 1909 ya se comenzó con esta idea de cambiarle el significado a las palabras y para rematarla, el asalto total fue en 1960 cuando se cambió el significado de muchas palabras y por ende cambió la doctrina, y por eso es que aparecieron denominación tras denominación, grupo tras grupo, grupito tras grupito, y por todos lados usted va a mirar una diferente iglesia con una diferente doctrina, diferente interpretación de la Biblia. Por ejemplo, vamos a empezar este estudio de esta forma. En algunas partes solo se dice Jesús como nombre. Se le quita la palabra que estaba antes de la palabra Jesús, donde decía Señor. Y las dos palabras juntas, Señor Jesús. Allí se le quitó, se le borró la palabra Señor. Como estaba en el manuscrito la palabra Señor, en algunos lugares fue borrada la palabra Jesús o la palabra Cristo y se reemplazó por la palabra Señor, y eso le cambia el significado al versículo y por ende le cambia el significado al contexto. Cuando a Jesús se le pone solo la palabra Jesús y simplemente como un nombre y como un mero hombre, y por ende no es el Señor o no es Jehová como en el Antiguo Testamento. En otros lugares donde se sustituyó la palabra Cristo por la palabra Señor, es también un ataque intencionado para hacer entender al lector de que quien está hablando en el texto sería el Padre y no Jesús. Tal cosa es una alteración al texto para engañar. Tiene que estar algo detrás de esta traducción, el engañador. Entonces, comencemos a leer. En la Reina Valera 1960, en 1 Corintios, capítulo 10, verso 9, dice: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Como veremos, allí está cambiada la palabra Cristo por la palabra Señor, para enseñar que Jesús no era el que guió a Israel en el desierto. Ahora veamos la palabra correcta en inglés. Vamos a leer en la King James, la versión King James en inglés de la Biblia, que está correcta la palabra de las Biblias antiguas. 1 Corinthians
chapter 10, verses 9. Y dice así: neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Dice clarito en 1 Corintios, capítulo 10, verso 9, en la King James dice que no dice neither let us tempt Christ. Está diciendo que no tentemos a Cristo. Pero como ya leímos en la Reina Valera 1960 dice, ni tentemos al Señor. Ahí le quitan el nombre Cristo, que significa el Mesías, que significa el ungido, y solo se le pone la mera palabra Señor. Pero ahora vamos a leerlo en la Reina Valera Gómez, la Biblia limpia, la Biblia de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 9, y dice: ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Como notaron, aquí dice, ni le tentemos a Cristo. Pablo está claro de quién está hablando. Veamos la implicación. Al reemplazar la palabra Cristo por la palabra Señor, queda claro en la Reina Valera 1960 que Cristo no estuvo con Israel en el desierto. Para que si se hubiera traducido correctamente, diría, no tentemos a Cristo. Otra idea, si aquí hablara de Jesús, diría, no tentemos al Señor Jesús, pero al cambiar el texto, queda claro que es un ataque a la deidad de Jesús. Y así pusieron también el cambio en el significado en Romanos 19. En la Biblia, Reina Valera 1960, Romanos capítulo 10, verso 9, leo: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Número 1, Cristo nunca dijo que con solo llamarle Señor sería salvo alguno. Vamos a probarlo con la palabra de Dios. Con el escrito está que la propia Reina Valera 1960 se contradice, porque allá dice que solo con confesar que Jesús es el Señor, una persona es salva. Vamos a ver si eso es correcto. Mateo capítulo 7, verso 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Están notando? Pero en Romanos 19, en la Biblia Reina Valera 1960 dice que con solo decir que Jesús es el Señor, somos salvos. Pero aquí en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Aquí él le agrega algo más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es llamarle a Jesús Señor, es hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Como ven, no es de llamarle Señor, Señor solamente. Claro, en el Evangelio de la Nueva Era sí enseñan así, pero no es bíblico. Y lo vamos a demostrar con más versículos. Efesios capítulo 6, verso 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo. Si ven, aquí dice siervos de Cristo y luego dice haciendo la voluntad de Dios de corazón. Este texto aclara el versículo anterior que leímos, donde dice que cuando se dice Cristo o se dice Jesús o se dice el Señor Jesús, así es la forma correcta. Y dice que todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Según Efesios, dice aquí, haciendo la voluntad de Dios. Es lo que Jesús dijo. No todo aquel que me diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de Dios. Y en Efesios, capítulo 6, verso 6, estamos leyendo que dice, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de todo corazón. ¿Ya vieron? Nunca está separado Dios el Padre con Dios el Hijo. Nunca están separados.
Si adora a uno, está adorando al otro, porque son uno solo. Al hacer la voluntad de Dios, este verso hace referencia que Dios y Cristo es el mismo y está en el mismo versículo, lo acabamos de leer. Ahora veamos otro verso donde claramente las dos palabras están juntas. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 2. Y leo: porque ya sabéis qué mandamiento os dimos ¿por quién? Por el Señor Jesús. Aquí no fue borrado. ¿Están notando? En un versículo lo borraron y en el otro sí lo borraron. Entonces es claro que la Biblia Reina Valera se contradice. ¿Notaron? Aquí dice el Señor Jesús. No dice que Jesús es el Señor o decir solamente Jesús. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación. Como vimos, Dios y Jesús y Señor no son separados. Por eso es importante saber dónde están los errores de esta traducción de 1960, que de hecho fue copiada de otras Biblias ya arregladas con doctrina católica, porque la Standard Version y la Revised Version son Biblias de influencia católica. Así que vamos a pasar al punto número 2. Notaron que en esta Biblia se entiende que con solo decir que Jesús es el Señor, cualquiera será salvo. Pero Jesús, yo creo que Él no estará contento cuando llegue aquel día de arreglar cuentas. Y la propia versión Reina Valera se contradice, lo vamos a volver a leer. Reina Valera 1960, Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, y lo repite, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Escuchan lo que está diciendo claritamente. Está claro que diciéndole Señor solamente no es correcto. Porque todos sabemos que los pastores o apóstoles de hoy día, cuando sanan, nunca usted los va a escuchar diciendo Jehová, Jehová, sánalo, Jehová, Jehová, sánalo. Nunca los va a escuchar que eso es lo que ellos dicen. No, ellos siempre están dándole órdenes al Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, que es el Dios poderoso de Israel, que es el creador del cielo y de la tierra. Ellos dicen, sánalo Señor, sánalo Señor. Ellos sanan, pero dicen que lo hicieron en nombre de un tal Señor. Y eso es lo que está juzgando Jesús, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, en aquel día me dirán, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Están escuchando? Yo sé que mucha gente los ve en televisión, en las mega iglesias, a estos dique profetas y sanadores, haciendo milagros y diciendo, Señor, Señor, sánalo Señor, como dándole órdenes. Ellos dicen, Señor, Señor, porque así dice la versión católica Valera, o casi católica. De hecho, el Nuevo Testamento fue copiado de las versiones de la Reina Valera 1885, de la versión Reina Valera 1901 y de la versión Reina Valera 1946. Escuchen bien, no fueron al Textus Receptus. Como ya dije en la primera parte de esta serie, ya di todas las implicaciones que hay en esto, que Eugenio Nida y José Flores, ellos mismos lo aclaran en sus propios libros, diciendo que ellos copiaron de las Biblias modernas. La Reina Valera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento fue copiada también de los textos de Biblias que ya existían. Ahora verán cómo en esta Biblia, que yo le llamo la Biblia de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, y leo.
que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. ¿Están mirando el contexto? Confesión al Señor Jesús. Es claro que nosotros con nuestra boca debemos confesar nuestros pecados al Señor Jesús. Porque con la boca, dice, con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Es claro que la propia Reina Valera 1960 se contradice, porque ella dice en el versículo 9, la Reina Valera dice que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero en el próximo versículo, en el versículo 10, dice que con la boca se confiesa para salvación. Pero está hablando de confesar nuestros pecados. Y esto es el grave problema. Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, invocare el nombre del Señor, no que diga que Jesús es el Señor. No sé si me estoy dando a explicar. Dice, será salvo. ¿A quién tiene que confesarse? A Jesús. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién? A Dios. ¿A quién? A Jehová. Y lo vamos a comprobar. Romanos capítulo 14, verso 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. ¿Están notando el contexto? Cuando nosotros confesamos, confesamos a Dios. No confesamos, ay, que Jesús es el Señor. Está más claro que el agua, que el Señor, Dios, es a quien debemos confesarnos, temerle, no llamarle Señor, Señor. Es igual el texto del Antiguo Testamento, y lo vamos a leer. Joel capítulo 2, verso 32, dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Como ustedes notaron, Pablo estaba citando el Antiguo Testamento. Pablo citó todo lo que pudo del Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, verso 32 dice, y será que cualquiera que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esa es la palabra que está en Romanos capítulo 10, verso 13. Y leo, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y allá en el Antiguo Testamento dice, el que invocare el nombre de Jehová. Y en el Nuevo Testamento dice, el que invocare el nombre del Señor. O sea que la palabra Señor, como les dije en el segundo episodio de esta serie, la palabra Señor es la palabra que reemplaza a la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, que solo se quedó traducida de la palabra Kyrios. Y ya lo hablamos en el segundo episodio de esta serie. Mis hermanos y amigos, es importante saber todas estas cosas, pero más importante es creer en el Señor Jesús, que Él perdona nuestros pecados y que debemos de llevar una vida diferente para que en aquel día que Él venga nos encuentre sin mancha y sin arruga. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.